Detener transcripción. Y voy a compartir pantalla, me dejan saber si la estamos viendo. Mientras tanto, quiero contarles que en medio de toda la incontingencia, la contingencia que hemos tenido con Sayuna, ya hemos ido entrando, algunos todavía presentan algunos inconvenientes, pero ya por lo menos se pudo dar, digamos, como solución a lo que tenía que ver con las actividades pendientes, con algunas solicitudes de ustedes que estaban precisamente frente a el chat privado. Así que, de manera que, bueno, ya por fortuna ahí vamos trabajando. Hemos dejado algunos apuntes, algunos ya me han ido contestando, les agradezco. Algunos me han enviado, también estoy atento para ir haciendo actualización de las notas. Lo que les decía frente al tema de los tiempos, algunos me preguntaban de lo preocupante que era estar fuera del contexto del tiempo, para lo cual les digo que siempre vamos a estar como con la tranquilidad de que aunque estemos fuera de tiempo, siempre podremos solucionar algo. No habrá ningún inconveniente al respecto. Y eso indica que si a algunos no les dio tiempo porque la plataforma estaba funcionando, ya los tiempos habían expirado, pues simplemente volvemos y habilitamos las evidencias como se están haciendo, se califica lo otro, de manera que podamos ir cumpliendo con cada uno de los requerimientos. ¿Me dejan saber, por favor, si están viendo la pantalla, la presentación? Sí, señor. Perfecto, muchas gracias. Hoy damos inicio a una de 10 clases, 10 encuentros que nosotros vamos a tener y quizás yo no sé si de pronto lo recuerdan. De antemano, ofrezco disculpas porque vengo de una faringitis fuerte que me había dejado totalmente disfónico, pero espero que hoy podamos terminar el encuentro. Igual todavía se siente como algún rezago de molestia en la garganta, pero esperamos que todo salga muy bien. Hace algún tiempo nosotros estábamos hablando y les agradezco a quienes están habilitando la entrada de los compañeros para así no tenerme yo que salir de la presentación. Estábamos hablando que tiempo atrás, cuando ustedes estaban recién entrando, precisamente uno de los elementos, digamos, importantes en la animación 3D, o por lo menos en los grupos de animación 3D que se había tenido en algún momento presencial y luego virtual, se encontraba una falencia muy grande y es que son muy virtuosos, muy talentosos, muy creativos, pero el tema del lenguaje cinematográfico costaba, de cierto modo, un poco entender su relevancia y su importancia. De manera que fuimos implementando esa corrección porque lo fuimos naturalizando de tal manera de que eso no importaba, que los proyectos finales, todo lo que se animaba, salían con una cantidad de errores en lenguaje cinematográfico que, como decían por ahí, perdón, caminando rápido no se ve, y sí se veía. Y alguna vez hubo un jurado experto, por lo menos muy sensible con el tema de la técnica, y, y dio mucho ladrillo y dio mucho palo y con justa razón. Entonces, eso era una campaña que veníamos nosotros como trabajando también, que aparte de todo lo bueno que traen ustedes en el 3D, de lo habilidosos que son con el software, de lo creativos, de cómo ilustran, de cómo dibujan, de cómo imaginan, le vamos a poner técnica a eso para que lo podamos aplicar no solamente para los conocimientos que tienen actualmente, sino para la vida en general. Se van a dar cuenta, apenas iniciemos con esto, es un campo, digamos, limitadamente extenso. Y cuando me refiero a algo limitadamente extenso, me refiero a que aunque no es muy desgastante ni muy complejo, sí tiene su variedad. El lenguaje cinematográfico comprende una cantidad de elementos y si nos imaginamos en un restaurante, pues entonces es un buffet absolutamente amplio. Esto se remonta un poco a la época en que apenas
se estaba, digamos, vislumbrando, de cierto modo, la aparición del cine, que para quienes de cierto todavía no tengan claro de dónde llegaba el cine y de dónde empezó a surgir todo el tema de la animática y todo este tema, fue que gracias a la fotografía, a la composición de la imagen, alguien en algún momento, especialmente unos rusos, Kuleshov, Bertov y algunos otros virtuosos del momento, vieron la necesidad de que había que plasmar, pero también no solamente la imagen estática, sino el movimiento. Y algunos se fueron atreviendo precisamente como a experimentar, como normalmente los investigadores naturales van investigando y terminan creando la aviación, las telecomunicaciones, las microondas, la electricidad, etc., etc. Asimismo, se fue experimentando una necesidad en este campo de darle movimiento. Y a ese darle movimiento fue que empezaron a través del teatro, las tablas, como a imaginarse que todo eso debería de quedar retratado, registrado, y fue fácil a través de la pintura empezar a sacar esa imagen estática. Pero más allá de eso empezaron a ver dos elementos importantes que luego conocemos como el audiovisual, y fue encontrar la necesidad de que el cine no podía ser mudo y le faltaba el sonido, pero que también no podía ser estático y le faltaba movimiento. De allí que empezaron inicialmente de una manera incipiente, pero muy aventajada para la época, a las obras de teatro, poner un grupo musical al lado que amenizara un poco lo que se estaba viendo. Y de allí saltaron a ese registro de la fotografía, la imagen como tal, que luego se convirtió en una sucesión de fotografías, es decir, muchas fotografías juntas, lo que hoy por hoy conocemos, que algunos experimentos hablan de la rotoscopía, pero que en el tema actual del audiovisual, del cine, es lo que conocemos como cuadros por segundo. Cuando hablamos de los cuadros por segundo, ustedes saben que existen dos sistemas, y si no, pues lo informamos acá. El sistema europeo, que se llama el sistema PAL, P-A-L. Todo audiovisual, toda cámara de video que ustedes puedan conseguir en Europa o fuera de este continente, va a tener un sistema de codificación de imagen totalmente diferente al nuestro. Nuestro sistema en Occidente y en América como tal es el sistema NTSC. Por eso es que si yo compro una cámara en España y voy acá a reproducir precisamente con un cassette que grabé en Colombia, lo voy a reproducir en la cámara, seguramente no les va a funcionar, y no les va a funcionar es porque están codificadas las cámaras para un sistema diferente. Pero no hay nada diferente hoy, ni que dificulte. Simplemente por configuración podemos cambiar el sistema. Entonces yo me puedo ir con la cámara mía comprada acá a grabar a Europa, pero codifico el sistema al sistema PAL, que de cierto modo tiene que ver con el número de cuadros también por segundo. Cuando hablamos en un segundo de video, estamos hablando en Europa de 30 fotos, que la conocemos técnicamente como fotograma. 30 fotogramas por segundo, es decir, 30 foticos en cada cuadro que en movimiento, las 30, forman un segundo. En nuestro sistema son 24 fotos por segundo, 25 fotos por segundo, que ahí nos da esa sucesión de cuadros, y que cuando estamos editando, por ejemplo, podemos pasar cuadro por cuadro en la línea de tiempo. Y ese cuadro a cuadro es lo que luego ustedes se van a dar cuenta que se termina convirtiendo en la verdadera, digamos, el verdadero insumo de lo que ustedes profesionalmente van a terminar trabajando, cuadro a cuadro. Y ese cuadro a cuadro es lo que va a permitir que la animación se vaya dando. Entonces, cuando ya nosotros nos adentramos en la necesidad de, perdón, de entender
que el audio y el video son muy importantes, que la fotografía fue pionera y supremamente importante para lo que iba a ser hoy por hoy el video que conocemos con todos sus avances y con todo el desarrollo, y lo mismo para la animación como tal. Pues entonces, bienvenido fuera empezar a entender que teníamos unas técnicas que normalmente las pasamos por alto. Y el hecho, eso es como en el derecho, el hecho de que usted desconozca la norma no lo exonera de cumplirla. Pasa igual con la técnica en el lenguaje cinematográfico. El hecho de que ustedes no conozcan la técnica del lenguaje cinematográfico no quiere decir que al hacer una animación, que hacer una superhistoria, que al tener ustedes un excelente producto, perdón, no requiera de la técnica, porque en esa técnica hay una cantidad de errores que aunque sepa o no del lenguaje cinematográfico, como espectador, evidentemente siento que algo no cuadra. Y se los decía yo. Puede que mi mamá a su edad no conozca la técnica del lenguaje cinematográfico, pero ella sabe cuando algo está muy movido. Ella identifica cuando algo como que la marea, que algo pasó, pero que como que no entiende por qué, pero sí, hay algo ahí que está interfiriendo. Entonces, en esta pequeña introducción, lo que quiero es que conozcamos un poco a vuelo de pájaro, coloquialmente hablando, lo que vamos a ver durante todos estos encuentros, que les ruego encarecidamente le pongan máxima atención. Como se los decía y se los reitero hoy por hoy, quien no entienda algo, por favor, pregunten. No les dé pena, no hay pregunta tonta, no hay pregunta que pena, absolutamente nada. Lo vergonzoso y lo penoso será que usted se vaya con la duda y luego se convierta en un error porque no preguntó. Nadie nació aprendido. Nadie nació aprendido. Si hay algo que a mí me encanta es que me pregunten hasta la saciedad, porque la idea es que ustedes salgan totalmente con un criterio muy claro cuando ya ustedes sean unos profesionales, empresarios de la industria de la animación, que puedan hablar con claridad y no traguen entero como normalmente se dice. Sepan perfectamente cuando vayan a realizar algo, cómo hacerlo con la técnica adecuada. Pero cuando ya sean ustedes empresarios y tengan su propia agencia, pues que sean ustedes los que digan, a mí me gusta esto así y así y así, porque bienvenido sea las cosas bien hechas. De manera que vamos a entrar un poquitico como en materia. ¿Alguien en algún momento había escuchado hablar del lenguaje cinematográfico? Eso es pregunta. ¿O el término tampoco es conocido? Esto me desconectó. ¿Hay alguien aquí? ¿Estamos solos? ¿Estoy hablando solo? Si hay alguien, no hay alguien. Pues profe, sí lo he Ya. escuchado, pero no sé qué trata Ah, más o bueno. menos, no sé. Listo, muchísimas gracias. Eh, el lenguaje cinematográfico es básicamente como el lenguaje en el campo musical, el pentagrama y las notas musicales, es como el alfabeto, es como los lenguajes que cada uno de los países puede tener, es como el lenguaje de señas, el lenguaje, el tema braille, el sistema braille. Es decir, es una serie de elementos que están codificados para que todo tenga un porqué, una razón. Debo advertirles algo. Y no quiere decir que entonces vamos a entrar como en discusión frente a si un criterio es o no es. Hoy por hoy, en nuestros canales regionales, nacionales e internacionales, hay absurdamente una cantidad de errores en lenguaje cinematográfico. Y son errores de tipo técnico en movimientos, en encuadres, en ejes de mirada, en saltos del eje, una cantidad de cosas que normalmente la gente no le paró nunca bolas, no lo enseñaron,
no lo tienen claro, entonces la gente cree de una manera, digamos, muy folclórica, que tener una cámara de video lo hace camarógrafo y que tener un computador lo hace editor. Y no es así. El hecho de que usted tome una foto con su dispositivo móvil, con su celular, no lo hace fotógrafo. De hecho, si nosotros empezamos a hacer una pequeña, digamos, evaluación de la técnica de las fotos que tenemos en nuestros dispositivos, se van a dar cuenta cómo adolecemos de la técnica, cómo de complicado es desconocer la técnica y normalizar el error. Dicho esto, digamos que de cierto modo nosotros tenemos elementos que es lo primero que nos permite, de cierto modo, como entender que hay algo en la imagen. Profe, Y a través, hola, hola, profe, buenas noches. Yo tengo una hola, buenas duda. noches. Eso, el sonido, la imagen, ¿hay problemas si es explícito o tiene que ser todo como contenido familiar o ese tipo de contenido? ¿Cómo así, Sergio? No te entiendo. O sea, como sangres, accidentes o terror o algo más, ¿sí me entiendes? Más o sea, más como niños jugando en el parque, o sea, ese tipo de escenas. O sea, el Sí, contenido, ¿sí? O sea, ¿qué? Pero no, pero la que, pregunta es que me estás diciendo que ese tipo de escenas, ¿qué es que lo que me si el estás preguntando? material, hay problemas si el material es explícito, o sea, explícito barra sangre, si hay problema, o el material Pues debe ser. en publicarlo, me estás hablando como de una futura actividad. Sí, o Si sea, quieres construir el un proyecto como contenido, de sangre y de cosas de esas. eso sí, señor, o sea, Ah, si bueno, es no. un material válido o tiene que ser un familiar. ¿Sí No, me siempre, no, siempre hay un como un conducto normal frente a lo que es la prudencia. Es decir, para temas que tengan que ver, mira que por ejemplo hoy por hoy la legislación colombiana regula el tema de sexo, violencia, alcohol, etc., etc. Pero en este caso, nosotros solamente vamos a ver inicialmente y en profundidad la técnica del lenguaje cinematográfico. Ya lo que va a ser el contenido de tu proyecto, eso ya lo discutiremos más adelante seguramente. Pero por ahora, por lo menos, vamos a mirar exactamente cómo es que nosotros vamos a construir esa historia que tú tienes en tu mente, pero de manera correcta. Bueno, Listo. señor, Entonces, muchas gracias. con mucho gusto. Entonces, continúo. Frente a este tema, digamos que nuestro ojo es quien de cierto modo nos va a permitir a nosotros ver las imágenes, ¿cierto? Y las imágenes es lo que está percibiendo nuestro cerebro al mismo tiempo con el sonido. Entonces, cuando nosotros escuchamos y vemos, nuestro cerebro está haciendo un proceso de administración de esa información y eso va quedando impregnado. Por eso es que el cine hoy por hoy y desde siempre, desde sus inicios, se utilizó como uno de los métodos más importantes de persuasión política y que continúa en nuestros tiempos, ¿sí? En Rusia y en Norteamérica sabían perfectamente que a través del cine iban a mostrar cuál de las dos naciones tenía más poder. De allí que si nos vamos y nos remontamos un poco a lo que tiene que ver con Rambo, con Top Gun y etc., etc., miren que siempre es como de héroes, ¿cierto? Estados Unidos rara vez pierde una guerra en el cine y es un solo hombre luchando contra 450 y a todos los acaba. Entonces es la mejor forma que se pudo haber encontrado para de una manera masiva poder manipular perdón, realidades. Eso al espectador no le queda claro si es cierto o falso porque nuestro subconsciente lo que hace es percibir y de allí que vamos adecuando realidades ficcionadas como algo determinante, ¿cierto?
Entonces, si uno ve a Rambo acabando con 450, dice uno, tremendo, ese fue realmente el verdadero soldado. Pero luego uno se remonta un poco a la historia y ve que sí perdían guerras y sí les tocó muy duro y etc, etc. Ahora hay un poderío muy grande militar y cosas de esas, pero a través del cine fue mucho lo que se pudo hacer, mucho lo que se pudo hacer. El significado del mensaje viene dado por la interacción sonido, imagen, dentro de un contexto secuencial. Las músicas, ruidos y silencios no son un fondo, conforman realmente el mensaje. Siempre se ha dicho que cuando nosotros hablamos de un audiovisual, tan importante es el audio como la imagen. Digamos que ustedes tener una escena de lo que quieran, de cualquier película, totalmente muda, tiene un contexto y una forma de percibirla. Pero si a eso le damos vida a través del sonido, pues entonces bienvenido sea. Y allí empezaron a descubrir algo importantísimo en el cine. Y es, por ejemplo, el Foley. Ya lo habíamos hablado en algún momento. El Foley son los efectos sonoros a los que nos acostumbramos a escuchar, los normalizamos como una realidad, pero nada más falso de esta vida que los sonidos que nosotros escuchamos en el cine. Entonces las cabalgatas no son lo que lo estamos escuchando ahí, son sonidos recreados en un laboratorio de sonido que precisamente es lo que van haciendo. Esas puertas que normalmente siempre les falta aceitico, no es gratuito, es porque son precisamente elementos que van a permitir que usted como espectador tenga sí o sí una emoción con ese sonido y con esa imagen. De allí que cuando ustedes ven una película de terror y empieza a escuchar, porque además se maximiza el sonido, y ustedes empiezan a escuchar pasos, empiezan a escuchar bisagras lentamente chillando, empiezan a escuchar respiraciones y de un momento a otro una banda sonora que te hace parar del susto de la silla, pues entonces dice uno, acá evidentemente hay un excelente trabajo entre la imagen y el sonido. Es así como logramos nosotros cautivar al espectador. Hay una coherencia entre lo que vemos y lo que escuchamos como producto final. De manera que ustedes no solamente van a tener que pensar en la imagen, en cómo se ve ese personaje, sino cómo se escucha mágicamente el ambiente de ese personaje. Sí, y solo sí, es importante que ustedes desde ya empiecen a pensar de manera compartida. Si están imaginándose un personaje que ustedes quieren animar, perfecto. Ese personaje tiene que sonar algo. Ese personaje debe de hablar de alguna forma. Alrededor de ese personaje hay un desierto, pero alrededor de ese personaje hay un bosque encantadísimo, pero alrededor de ese personaje hay una jungla. ¿Cómo suena el lugar donde ese personaje que ustedes crearon va a empezar a desenvolverse? Nunca se les olvide, no va a ser separado. Eso tendrá que tener exactamente esa creatividad y ustedes tendrán que aprender precisamente a vivir en consecuencia desde la imagen y el sonido. Porque así es la única forma como logramos, aquí se dice, el director manipula la realidad para guiar intencionalmente al espectador. En otras palabras, son ustedes los que van a hacer la forma de que el espectador entienda lo que ustedes quieren que ese espectador entienda. Punto y se acabó. Ahí no hay otra opción. Digamos que hay en este tema cuatro pilares importantes. Seguramente los hemos escuchado, seguramente en algún lugar se ha leído al respecto. Pues aquí la idea es que podamos empezar como a discernir uno a uno y mirar de qué estamos hablando. Primero, la parte morfológica, los materiales, la imagen, el sonido y movimiento, dimensión del tiempo y del espacio. Eso sí y solo sí
tiene que tener una técnica específica, ¿cierto? Es decir, si estamos hablando de un personaje que ustedes están creando, se van a acordar que obviamente ahí viene el rigging y viene todo el tema de cómo se ve ese personaje, cuál es su textura, cómo se le ven los ojos, cómo se le ven los párpados, es decir, qué es lo que nosotros estamos viendo en ese personaje. Pero ese personaje está en un lugar determinado. ¿Cómo se ve ese lugar? Porque no podemos crear un personaje sin un fondo, de poderlo sí, pero la idea es, ¿y cómo vamos a construirle vida a ese personaje en medio de la nada? ¿Cierto? Que también puede ocurrir. La parte sintáctica, las reglas, principios para estructurar, combinar y expresar significado en conjunto. Y entonces nos dice, pero ¿cómo así? Y es tan sencillo y tan fácil como ustedes entender que a través de un ángulo, que los veremos en todo este proceso, el ángulo de la cámara, ¿en qué posición va usted a poner la cámara que va a mostrar el personaje que usted acaba de animar? Esa cámara usted la puede poner en diferentes ángulos: picado, contrapicado, semilateral, lateral, dorsal, frontal. La pregunta es, ¿y cada uno de esos ángulos tendrá un significado? Claro. ¿Tiene un principio? Claro. ¿Puede darnos y expresarnos la forma en conjunto de lo que yo como intención quiero transmitir? Claro. Entonces yo puedo minimizar personajes a través de eso. Sí. Yo puedo maximizar personajes. Claro. Y solamente estamos hablando de un elemento, y el elemento es la posición de la cámara. Semántico, el significado, que es literalmente lo que nosotros queremos que se perciba. No, es que resulta que en la construcción de mi personaje, yo quiero que ese personaje, así no hable, se vea fuerte. Tenemos manera de expresar un personaje animado fuerte sin hablar. Podríamos dar la sensación de un personaje que es líder. Podríamos saber de qué forma transmitir que ese personaje tenga de pronto alguna alteración psicológica, pero por supuesto. Y para eso está la semántica. Y entonces nosotros lo que tenemos que buscar es no, y ustedes nunca lo van a encontrar. Perdón, cuando nosotros vemos una película, ustedes no van a ver el protagonista diciendo, oh, estoy demasiado disgustado, creo que me voy a enfurecer y como tengo tanta fuerza voy a destruir todo el que se me atraviesa. Eso ustedes no lo ven. Eso ustedes no lo van a escuchar. Ustedes simplemente se van a dar cuenta que a través de las acciones de ese personaje, literal, le vamos a dar una interpretación psicológica como bien la queramos nosotros disponer. Pero para eso se necesita técnica, para eso se necesita conocimiento aplicado. De lo contrario, estamos simplemente haciendo algo inerte que no tiene ni razón, ni fondo, ni pies, ni cabeza, como decían nuestros abuelos. Y la parte estético, la sensación, búsqueda de la belleza, armonía y agrado. Y entonces a nosotros nos dicen, pero ¿cómo puedo hacer yo sin que esa pareja de enamorados que están saliendo en ese plano general parezcan realmente enamorados? ¿Alguien tiene alguna idea? Ellos no me van a decir, oh, te amo, oh, estoy enamorado, oh, yo también me enamoré. No. ¿Cómo podría yo entender que están enamorados sin que ellos hablen y me digan lo obvio? ¿Quién me da una idea? Por medio de la mirada. Por medio de la mirada. Exageradamente bien. Excelente. Entonces, si nosotros tenemos que mostrar una mirada, entonces los ojos ya nos están dando una información. Entonces la sonrisa está dando una información. Y recuerden que estamos hablando de un plano general. Ah, entonces la técnica me exige entender que hay tres grupos de planos y que lo veremos en su momento de manera detallada con ejemplos para que cada uno sepa de qué está hecha la técnica. Entonces hay tres grandes grupos: los grupos abiertos, intermedios y cerrados. Grupos abiertos que nos hablan de contexto y ubicación, entorno, personaje. Grupos intermedios que nos están hablando en contexto de la acción del personaje.
y grupos cerrados que nos están hablando de emociones, sentimientos, como bien lo decía el compañero. Una mirada dice más que 1000 palabras. Yo sé, con un primer plano, un rostro, yo sé si esa persona está alegre, con rabia, enamorada, sospechosa, va a robar, ya robó, triste, etc., etc. Entonces, miren que la técnica no está porque, qué pereza, ¿cómo hacemos para complicarle la vida a la gente? No, todo lo contrario. La técnica se hizo para que nos ayude a transmitir conociéndola. Si nosotros no conocemos la técnica, difícilmente demos, como dicen por ahí, pongamos el trompo en la uña. Difícilmente. Digamos que dentro de este viaje que nosotros vamos a recorrer, recuerden que hoy estamos haciendo un recorrido general, pero todo lo que estamos viendo acá lo vamos a ver de manera específica. El lenguaje cinematográfico es una carrera que se puede ver en 5 años. Es una maestría que se puede ver en 2 años. Es un doctorado que se puede aplicar. Y nosotros vamos a tener por lo menos, digamos, la aventura de aproximarnos lo mejor que podamos. Eso sí les garantizo. Van a quedar ustedes sobre un porcentaje muy alto, diferenciador de lo que hoy por hoy existe en el ámbito normal de las comunicaciones, porque esto es muy difícil que la gente lo entienda. Por lo menos que lo entiendan, no se van a dar cuenta que es lo fácil, que comprendan la necesidad de la importancia de aplicarlo. He ahí la situación. Y luego ustedes, cuando terminen de ver todo el curso, se van a dar cuenta y mirando hacia atrás van a decir, pero es que entonces esta película animada tiene este error. Sí, se los garantizo y se los puedo firmar sobre mármol. Pero entonces esta película norteamericana y de Hollywood, esta europea, también, sí, claro, y lo pueden poner, porque estamos en un ámbito que se llama el ámbito artístico, y el arte, como bien desde el cine nos lo han planteado, es subjetivo, es relativo. Entonces usted puede perfectamente ver una obra de Van Gogh, una obra de Miguel Ángel, una obra de Leonardo da Vinci, y uno dice, qué genialidad. Pero usted puede ver una obra de un artista, entre comillas, que es artista abstracto, y también él valora eso como arte. Se estaría casi que revolcando en la tumba Leonardo, Van Gogh, Da Vinci, después de ver cómo destrozan la estructura y la técnica del arte con 4 chorriones más unas pisaduras, tierra encima, agua, luego cogen y limpian todo eso y lo que sale es una obra costosísima que se subasta increíblemente por unos valores astronómicos, ¿sí? No quiero decir que no estoy a favor del arte abstracto o en contra del arte abstracto y que para mí eso no tiene validez. Cada tema seguramente tendrá sus dolientes, tendrá sus defensores, tendrá sus detractores, pero desde la técnica no hay nada más bonito que entender la anatomía del cuerpo humano y transmitirlo, pero ya hoy por hoy está la libertad que, ojo, entre comillas, algunos expertos del séptimo arte han dicho que se convirtió en un libertinaje audiovisual. Es decir, la gente hace lo que quiere y luego lo justifica su desconocimiento técnico con es que es arte y así me imagino yo mi mundo. Pues bienvenido sea para él, algunos lo compartirán, otros no tanto. Y de allí que si ustedes conocen la técnica y dicen, no, ya la entiendo, sé perfectamente cómo funciona, pero la voy a transgredir, pues lo hizo Woody Allen, un genio de la pantalla. Y el hombre es la antítesis a algunas de las reglas del lenguaje cinematográfico. Pues bienvenido sea. Cada uno es mejor conocer la técnica y no aplicarla que desconocerla y creer que lo que está haciendo por desconocimiento está correcto. Por lo menos muchos pensamos así. Nos encontramos con un lienzo. Y ojo a lo siguiente. Cuando ustedes van a animar un personaje, cuando ustedes van a hacer una película animada,
ustedes tienen exactamente ese espacio. Ese espacio es mágico. Ese espacio tiene un poder importantísimo de transmitir o no un mensaje. De ahí que una película, después de trabajarle 4 o 5 años, puede terminar siendo un verdadero fiasco, o un filminuto hecho en una semana puede terminar siendo uno de los más importantes del mundo, galardonados. Entonces, no se trata de qué es lo que tengo ahí, sino cómo voy a hacer lo que tengo ahí. Ese lienzo, que de cierto modo es el que me va a permitir hacer magia, tiene un tema muy claro y siempre lo he compartido en los diferentes cursos en los que he podido dirigir con respecto al tema del lenguaje cinematográfico y lo audiovisual. Tan importante es lo que ustedes incorporan en ese encuadre como lo que dejan por fuera. Y entonces nos remitimos a aterrizar un poco de qué estamos hablando. Cojan ustedes cualquier fotografía que tengan en el celular. La mejor fotografía que usted diga, esta foto me pareció muy bonita. Ojo, bonita, término relativo, porque estamos en la vida y de los gustos, los colores. La persona que a mí me puede parecer muy bonita, a alguno de ustedes les puede parecer no muy bonita. El paisaje que a mí me puede parecer muy bonito, a otra persona le puede parecer absolutamente desastroso. Y así con los gustos. De manera que sí hay una relatividad, hay una subjetividad en el cuento, pero aquí es donde nosotros vamos a entrar un poquito a educarnos con ese elemento que tiene que ver con el lienzo y el encuadre. Habrá un tema que veremos en profundidad y es la composición. La composición tiene una razón de ser. La composición tiene técnica. La composición tiene normas establecidas. De allí que seguramente muchos de ustedes habrán escuchado hablar de la ley de tercios. Muchos de ustedes habrán podido escuchar seguramente de la aureola de Fibonacci. Muchos de ustedes habrán escuchado en algún momento los puntos de fuga, etc., etc. ¿Qué quiere decir eso? Hay un tema que me va rigiendo a mí, la composición. Entonces, sin hablar del formato todavía, les hablo del encuadre, porque hay un tema, una realidad que tenemos nosotros hoy por hoy. Si están viendo el cursor, nuestros ojos se adaptan de una forma rectangularizada, ¿cierto? Muy horizontalizadas. Nosotros, aunque estamos viendo, si quieren, miren un punto fijo al frente de ustedes, pero se van a dar cuenta que aunque estén mirando ese punto fijo, tienen poco más o menos lo que siempre se ha hablado coloquialmente en la vida, vemos con el rabillo del ojo casi 180 grados, a menos de que tengamos una condición visual diferente. Pero por lo general, nosotros estamos mirando en un punto fijo y alrededor, más o menos 180 grados, tenemos imágenes. Nosotros nos damos cuenta quién hay a mi lado totalmente lateral derecho, a mi lado totalmente lateral izquierdo. Así tengamos la vista para el frente, ¿cierto? Eso se entendió cuando ya empezaron a surgir la necesidad de ver como nosotros normalmente estamos viendo. Por eso fue que las pantallas, los televisores que antes eran 4.3, este cuadrito de la mitad, empezaron a convertirse en este de acá, el 16:9, que es un formato mucho más horizontalizado. Esa horizontalidad es la forma como naturalmente el ser humano ve. Y entonces de allí que empezaron las revoluciones digitales de lo que hoy por hoy conocemos como Instagram, TikTok, redes sociales como tal, que empezaron a economizar algún espacio alterando por completo realidades. Y que hoy por hoy hay una lucha, de hecho se los adelanto,
hay una nueva tendencia que está cogiendo mucha fuerza de volver a incorporar en Instagram, que es el formato cuadrado, la horizontalidad, así queden las márgenes negras arriba. Y de allí ustedes podrán consultar una cantidad Instagrams profesionales, obviamente, que están volviendo a ese tema, un tema documental, un tema de cortos animados y todo con esa proporción o esa relación de aspecto que llaman. Digamos que cuando hablamos del encuadre, me voy a ir de esta diapositiva dejándoles algo inicialmente. Contamos con 4 líneas: superior, inferior, lateral izquierda y lateral derecha. ¿Ustedes creen que para qué sirven esas líneas? ¿Alguien Para, tiene alguna idea? ¿Cómo, perdón? para complementar la pantalla, o sea, para que quede complementario la pantalla. Para complementar la pantalla, podría ser. ¿Para qué más me pueden servir esas líneas? Alguien me diría, no, es la parte, es el punto límite, porque de ahí para afuera ya no está el televisor, ya está el muro, y es real, ¿cierto? Hay un límite ahí, Pues, pero hay una... profe, Hola. buenas noches. Bueno, de acuerdo a eso va más o menos a la margen, de acuerdo a unos parámetros que vienen siendo 4:3, 16:9, que son los formatos que se manejan tanto para televisión como para cine. Y esos formatos también se han adecuado tanto para redes sociales como es Instagram, TikTok y Facebook. Sí, correcto, lo que estamos justamente hablando. Sí, hay dos aspectos o relaciones de aspectos, que es el cuadrado 4:3 o el horizontal 16:9, que cada vez cobra mucho más fuerza. Sí, está bien, pero entonces la pregunta mía es, ¿y estas líneas como para qué? Saliéndonos un poco de la relación de aspectos y de los tecnicismos limítrofes de nuestras redes sociales que ya están, claro, evidentemente impuestos, hay una cantidad de personas que tienen todavía una cantidad de conflictos a la hora de grabar algo horizontal y tenerlo que montar al Instagram de manera cuadradita. Entonces dicen, se me perdió una cantidad de cosas o me salen unas franjas que no tienen nada que ver. Y eso lo vamos a ver también, esos formatos. Pero la pregunta acá es, listo, ¿pero hay algún significado de la línea de arriba, de la línea de abajo, de las líneas laterales? La respuesta es sí, sí. Y lo veremos realmente de una forma detallada. Pero cuando hablamos de ejes de mirada, cuando hablamos de puntos de fuga, de puntos de equilibrio, de transversalización, cuando hablamos de topes, cuando hablamos de aires, cuando hablamos de líneas decisorias de tipos exclusivos de planos, estamos hablando de encuadre. Y entonces ahí es donde la gente empieza a decir, ¿y eso con qué se come? Y esa es la técnica que todo el mundo ha empezado de una manera generalizada a obviar. Parece que no, eso no lo Eso es como usted aprendió finanzas en el colegio. No, pues a mí finanzas no me dieron, pero yo sí vi los ríos de Colombia, yo sé el Amazonas, el Orinoco. No, no, pero una pregunta. ¿Y usted alguna vez vio finanzas? No, no, finanzas no. Ah, no, es bueno, no. Eso es tan relativo como que a nosotros no nos enseñan cosas elementales. Y el lenguaje cinematográfico es, digamos que la maestría de la producción audiovisual, y eso incluye al animador 3D para poder crear de manera correcta. Se van a dar cuenta cómo vamos a disfrutar este viaje sobre todo lo que es el lenguaje cinematográfico. Entonces, no pierdan de vista esto, perdón. No es solamente 4 líneas. Cada línea de esas tiene una historia y esa historia tiene una técnica y esa técnica es la que hoy en día adolecen por conocimiento muchos pseudo profesionales del campo audiovisual, del campo de la animación en los medios locales, nacionales e internacionales, porque simple y llanamente no
¿Usted cómo llegó a ser camarógrafo de ese canal? No, no, yo tengo un tío que es familiar de la prima, que tiene un vecino que me ayudó. Ah, ya. Ve, ¿y vos cómo llegaste a trabajar en esa agencia? No, es que yo tengo una amiga que tiene un primo que tiene una... Ah, ya. Pero entonces cuando nosotros hablamos de meritocracia, estamos hablando de conocimiento aplicado. O cuando hablamos de meritocracia, estamos hablando es un poco más de, aunque no sepa, venga tranquilo, que esto es muy fácil. No, hay no, hunda ese botón y con eso está grabando. Y vuelve y lo hunde y con eso ya pausó. Y ya hay que se vea el personaje ahí en la mitad. Eso no tiene ciencia. No tiene ciencia. Cuando yo estaba en la universidad, eh, había una carrera, hay una carrera. Está la Facultad de Comunicación, está la Facultad de Deportes. Y en la Facultad de Deportes, cuando nosotros los de comunicación salíamos a hacer un trabajo de campo con las cámaras fotográficas o con las cámaras videográficas, eh, ellos se reían. Y nos decían, ay, no, 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 uy, ay, ay, en épocas de parciales nos gozaban. Y nos decían, ay, no, qué parcial tan difícil, tómele una foto al arbolito del parque, ay, 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 se van a morir, ay, se van a herniar. Entonces uno se reía por el bullying que hacían generalizado, porque en realidad desconocían cuál era la ciencia normal de estos. Y entonces, como contraprestación, nosotros también animábamos un poco el momento de decir, ay, enceste la pelotica en la canasta, ay, qué parcial tan difícil, ay, juguemos a la rueda, rueda. Y entonces ahí nos la pasábamos y en realidad tanta ciencia tiene la comunicación audiovisual como tiene el tema de deportes. Deportes, el profesional en deportes no es porque vaya a hacer barras en el parque, es porque entiende anatomía, es porque entiende de bioquímica, es porque entiende de morfología, es porque entiende del organismo como tal, qué alimentos le sirven y cuáles, o sea, hay una cantidad de ciencias, pero en medio del bullying, pues para nosotros, el profesional del deporte, ay no, van a jugar a la rueda, rueda, ay, van a perder esa materia, no. Entonces, lo cuento como anécdota porque normalmente la gente piensa y dice, ah, pero es que tomar foto, ¿qué ciencia tiene? Ah, no, tomar una foto no tiene ciencia. Coja el celular, ponga la cámara y hunda el botoncito. Eso no tiene ciencia. Exacto. Ahora, lo que usted tomó, el producto que usted tomó, ¿está correcto? Ah, bueno, correcto. Entonces, por eso es que entonces usted no puede trabajar en una agencia profesional. Por eso es que usted no puede cobrar profesionalmente tomando una foto, porque es que para eso se necesita conocimiento. Entonces, el que va a animar una película en 3D, entonces, es que no es sino jugar a las caricaturas. Ay, sí, ponga a caminar el muñequito. Ay, no, se herniaron. Vaya, hágalo. Explíquele a ese primo, a esa tía, a ese tío, qué es lo que ustedes hacen, si es que están es jugando en el computador o qué es lo que ustedes van a construir. Y ahí es cuando uno dice, cuando uno desconoce cuál es el contexto, es mejor quedarse callado, porque desconocemos por completo cuáles son las realidades. Esta imagen no la pierdan de vista porque tiene mucha técnica, tiene mucha historia y no es solamente hablar de un rectángulo o un cuadrado. Hay mucho más de ello y lo vamos a ver en profundidad. Digamos que también vamos a tener, por fortuna, la posibilidad de adentrarnos en la famosa planimetría, que solamente para darles un pequeño ejemplo, la gente piensa que yo le puedo hacer un primer plano al computador, a la mesa, dame un primer plano del computador. Y si ustedes escuchan, muchas veces por ahí, entre comillas, profesionales, del área de la comunicación, del cine, de la televisión, dame por favor un primer plano de esta puerta. Y entonces el camarógrafo, todo entendido, fue y acercó la cámara mediante un zoom a la puerta y le hizo el primer plano que el director estaba pidiendo. Y tan mal está el director como está el camarógrafo, porque no hay un primer plano de la puerta. Y el camarógrafo, yo no sé qué entiende de primer plano, pero hay una regla básica técnica general y esto lo vamos a entrar a ver en profundidad. Ustedes no pueden hacer un primer plano de la piedra, porque es que resulta que las planimetrías surgieron única y exclusivamente, oído,
única y exclusivamente en torno a la figura humana. Punto y se acabó. No, pero es que yo tengo un profesor que me dijo, vuelvo y digo, no vamos a contrastar argumentos. Es la técnica mundial. Eso es como que hoy por hoy una persona que le gusta el reggaetón vaya y alegue con el representante de Vivaldi o de Bach o de Schubert o de Beethoven o de Mozart, de que en realidad ellos no sabían hacer música porque la música se hace como se hace hoy por hoy el reggaetón. Entonces uno dice, no tienen ni idea dónde están parados. Y no estamos hablando mal del género. Hay géneros y hay gustos para todo. Y hay a quienes les gusta la música clásica, hay a quienes les gusta el rock, hay a quienes les gusta la música de carrilera, hay a quienes les gusta el reggaetón, etc., etc. Pero ojo, que si estamos hablando de técnica, entonces aquí el profesor que les dijo eso, yo no lo voy a confrontar, yo no lo voy a contrastar, yo no le voy a decir, profesor, usted está errado. Ustedes que ya tienen toda la claridad del mundo, inquiétense, consulten e investiguen y saquen sus propias conclusiones para ver quién está en la razón y quién está fuera de foco. La técnica de la planimetría se hace con la figura humana, porque fue la forma de clasificar desde la época de Leonardo da Vinci la perfección del cuerpo humano. Y entonces, para poderle dar un significado a esa figura humana, vieron la necesidad de que todo se fuera clasificando. De allí que vienen los aspectos que les decía ahorita: ubicación, personaje, entorno; acción, personaje; emotividad y sentimiento, personaje. Tres grandes grupos, tres grandes formas de ser. Si ustedes se dan cuenta aquí, en todos hay un personaje. Ahora, perdón, que sí tenemos que tener claro, que si a mí una persona me dice, Jorge, usted me hace un favor, me pide un taxi que ya viene Héctor y tengo que llevar al niño a dormir porque mañana va a empezar a estudiar. Ay, ¿en qué grado está? En octavo. Ah, bueno. ¿Ustedes entendieron lo que se dijo? Perfectamente. ¿Está bien dicho? No. Así mismo pasa. Hágale un primer plano a esa silla. ¿Ustedes entendieron qué es lo que está diciendo? Sí, claro, perfectamente. Héctor Otavio. Pero la pregunta es, ¿está correcto lo que está diciendo? No. Haga un plano de acercamiento a la silla. Haga un movimiento con acercamiento a la botella. Acerque la cámara, haga un desplazamiento hacia el... Haga un poco más cerrado el encuadre del teclado. Ah, bueno, pero entonces hablan de un plano de detalle. Muchos me dirán, pero no, este sí está más perdido que embolatado, porque es que resulta que hay un tema que se llama plano de detalle. Sí, claro. Y el plano de detalle es otro de los grandes errores que han tenido en el lenguaje cinematográfico quien lo desconoce, porque es que el plano de detalle es lo más sencillo que hay. El plano de detalle, yo voy a coger la mano empuñando el arma. Ahí tengo un plano de detalle. Ay, hágame un plano de detalle de la cúpula de la iglesia. No, estás equivocado. Haga un plano en detalle de la cúpula de la iglesia. Pero el plano de detalle es el ojo, el reloj puesto en la mano, el pie con la espuela, la cabeza con el sombrero, el codo con la lagartija, la mano con la rienda, etc., etc. Plano detalle, sí y solo sí el elemento con la figura humana. Un plano detalle es un ojo. Hágame un plano detalle de la nariz, hágalo. ¿Estéticamente está bien hecho? No, se ve muy feo. ¿Pero está correcto técnicamente? Sí, correcto. Entonces ahí viene, como cuando hablamos en derecho, de la ética y la moral. Son dos cosas muy diferentes, ¿cierto? Pero así es como aquí estamos hablando. Hay terminologías que van y que no van. Hasta acá, pregunta, ¿vamos bien? ¿Hay alguna pregunta? Voy muy rápido. Vamos dejando claro, estamos haciendo simplemente un esbozo de lo que va a ser toda nuestra estructura de formación durante estas competencias.
¿Me están escuchando? ¿Hay alguien? ¿Alguien que me dé señales de vida por lo menos para saber Sí, que tenemos señor, señal? estamos vivos. Perfecto, gracias. Entonces, listo. Profe, yo tengo una Continúo. pregunta. Hola, adelante. Hola, profe. Es que ahora que usted hace referencia a esta escala narrativa y de planos, pero a mí me surge una duda si nos regresamos a los pilares, a los cuatro pilares que hablaba hace un momento, y usted hace referencia a unos factores o hace énfasis en unos factores que pues son como intangibles, ¿no? O sea, hace referencia al ruido, al sonido, iluminación, y todo eso es el lenguaje cinematográfico. Mi pregunta es, eh, para diseñar un entorno, un escenario, sin tener en cuenta a la figura humana, ¿se aplica ese lenguaje cinematográfico? O sea, ¿Quién le habló? si Fausto. ¿Quién está habla hablando? Fausto Ah, Trujillo. sí. Sí, sí, claro, Fausto. ¿Terminaste o ya te... No, eso, si se aplica a un espacio físico, a un entorno, un escenario. Claro, mira, muy buena esa pregunta, Fausto. Te la agradezco. Y vamos con lo siguiente. El lenguaje cinematográfico no es solamente planos. El lenguaje cinematográfico no es solamente imagen, no es solamente sonido, no es solamente ángulos, no es solamente movimientos. El lenguaje cinematográfico es cada uno de esos elementos y más, porque bien está lo intangible y lo tangible, ¿cierto? Entonces aquí vienen el sentimiento, pero claro, es que el sentimiento también, la parte emotiva, tiene que ver con la traducción e implementación de los conceptos en la estructura narrativa del lenguaje cinematográfico. Ah, correcto. Entonces, yo puedo estar construyendo un escenario, claro, y ese escenario va a tener un personaje, claro. O sea que entonces, dentro del lenguaje cinematográfico, no podría llamar un plano abierto a una locación porque el personaje no hay personaje. No, claro que sí. Vamos a trabajar en esta secuencia porque recuerden que hay secuencias, hay tomas, hay cuadros, etc., etc. Entonces, en esta secuencia, que es la secuencia donde se van a encontrar para, ¿cómo era que decía? No me acuerdo, un personaje de la televisión muy cómico, guindarse a plomo. Entonces, antes de que los personajes entren, le tenemos que dar ese aspecto emotivo. Y entonces, a este personaje que estamos viendo acá, lo vamos a sacar y vamos a dejar esto. Pero resulta que tenemos solamente el escenario, ¿cierto? Ahí está la locación, una locación en silencio, no hay nadie. Pero como estamos hablando de una producción, de una película, de un evento animado, ahí hay una musicalización a través de un silencio que también suena algo. El silencio tiene su propia vida, tiene su propio sonido. Y de repente, por acá nos va a entrar un personaje y el camarógrafo va a hacer un paneo. Todo este conjunto, así el personaje no estuviese en la escena, pero luego se incorpora, hace parte del lenguaje cinematográfico. Listo, entonces es claro. Es decir, ojo, los planos sí, surgieron a través de la clasificación del ser humano, de la figura humana. Pero quiere decir entonces que si yo voy a hacer una toma de este parque natural, pero no hay personas, no lo puedo hacer porque no hay personas. No, claro, haga una toma del parque. Ah, pero entonces le puedo decir, vamos a hacer un plano medio del parque. No, 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 estás equivocado. Ah, pero entonces le puedo decir, vamos a hacer un plano americano del árbol. No, estás equivocado. Ah, pero resulta que románticamente allí está Romeo y Julieta viene caminando y yo lo que voy a hacer es un plano, un primer plano de Romeo viendo a Julieta. Correcto. Ah, ¿y de qué me sirve saber que eso se llama un primer plano y que estoy haciendo un paneo en movimiento con un ángulo 3/4 de Julieta caminando a través de un dolly transversal o de acompañamiento? Pues claro, porque entonces yo ya estoy hablando el lenguaje como lo que pasa cuando con las notas musicales
Vivaldi se sentaba a componer y tuvo las 4 estaciones de Vivaldi. Ah, ya, o sea que cuando yo empiezo a construir, miren que en un principio yo les decía, el lenguaje cinematográfico es un buffet en un restaurante muy lujoso. Tiene una cantidad de elementos. Ahora sí, ¿usted qué quiere coger de ese buffet? ¿Cómo quiere armar su plato? ¿Cómo quiere armar su película animada? Ah, listo. Tenga en cuenta que para que su película animada quede bien hecha técnicamente hablando, usted va a tener que aprender del lenguaje cinematográfico. Sí y solo sí. Pero es que yo tengo un primo que salió del SENA y nunca vio lenguaje, sí, claro, en la época negra, en donde salían sin entender que el lenguaje cinematográfico aplica para los de 3D también. Es que están haciendo realmente una historia. Y para hacer una historia hay unos personajes y los personajes tienen una técnica para mostrarlos, pero les digo yo que lo que me encontraba, cuando yo entré al SENA, y lo digo con mucho respeto, pero con conocimiento absoluto de causa, el lenguaje cinematográfico empezó a proliferar en los resultados de las calificaciones, porque la idea era, como no lo teníamos claro, había que empezarlo a implementar. Implementar era porque ustedes tenían que salir totalmente profesionales y conociendo. Eso es como que el que estudia actualmente mecánica automotriz, yo estudio mecánica automotriz, pero a mí eso sí que no me van a poner a desbaratar un motor porque es que a mí la grasa, no, 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 entonces salí a estudiar otra cosa. No es mecánica automotriz porque te vas a engrasar. Asimismo, no, no, es que yo estudio animación 3D, yo lenguaje cinematográfico, no, no, entonces vaya a estudiar otra cosa, porque es que el lenguaje cinematográfico va a ser el insumo principal para que usted empiece a crear, y si no está creando mal, ahí está el secreto de esto. Entonces, continuando, el lenguaje cinematográfico es todos esos elementos juntos, juntos, y ahí usted decida qué quiere hacer, como el chef armando su plato. Hágalo como usted quiera, como chef, porque los platos no le van a quedar igual. Unos frijoles que haga yo seguramente van a quedar diferentes a los que hace Fausto, o a los que haga Sergio, o a los que haga Laura, o a los que haga Daniela, pero son frijoles. Ay, y vos cómo le, ah, no, yo les he hecho esto, esto, ah, bueno, así mismo pasa en el lenguaje cinematográfico. Siempre tengo que utilizar el primer plano. No, 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 usted qué es lo que quiere crear, usted qué es lo que quiere transmitir. A usted lo que quiere transmitir es una emoción de rabia. Entonces, ¿usted qué va a poner? Ah, correcto. Ah, pero yo lo que quiero transmitir es una emoción de alegría. Ah, correcto. ¿Y con qué la va a acompañar? Perfecto. Pero también quieres que se vea como que inestable. Hay una situación psicológica inestable. Ah, entonces, ¿cómo lo vas a hacer? No, yo le voy a decir al personaje que diga, oh, estoy un poco. No, 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 no. El personaje no lo puede decir. Cuando se es bueno, se es bueno. Y se es bueno con la técnica. Ahí la técnica va a hablar por ustedes y el espectador va a entender a la perfección. Tanto así que cuando usted va a una película a ver cine con su novia, con su novio, con su hija, con su hijo, y de pronto, una lágrima brotó por su rostro, quiere decir que están haciendo bien la película, porque hay una estructura narrativa, porque hay una excelente percepción de lo que es el sentimiento, porque supieron llevar al espectador al punto de identificarse. Y si ahí estamos hablando, entre comillas, del viaje del héroe del que hablábamos la vez pasada, de hay que darle un significado a esto, y el significado es hagamos que la gente sienta. Ah, pero es que siento rabia con ese protagonista que me provoca sacarlo de la pantalla. Antes vamos bien. Ah, pero es que ese personaje que animó este muchacho, pues, pero como que tiene poderes o no tiene poderes. Ah, se confundió. ¿Y por qué se confundió? Es que yo lo veo como muy débil, pero luego lo veo como muy fuerte, pero no tiene como lógica. Ah, o sea que está faltando técnica. Correcto. Entonces ahí es donde nosotros vamos dando cuenta si lo que estamos haciendo lo estamos haciendo bien o mal. De los tantos errores que encontré en proyectos de animación 3D, proyectos finales, que finalmente no fueron finales, se tuvieron que devolver y hacerlos correctamente hasta que aprendieron para que salieran profesionales, y que muchos hoy por hoy están en grandes ligas, y que lo ven a uno por ahí, lo saludan por redes sociales, y, profe, cuánto te agradezco, cuánto te agradezco, y cuánto se desconoce esto. Y entonces dice uno, valió la pena, con uno que entienda, valió la pena. Y eran personajes que los ponían, los animaban y los ponían a correr.
y entonces empezaban corriendo de izquierda a derecha y de un momento a otro los veías devolviéndose. Yo decía, pero ¿por qué se devolvió? No, él sigue corriendo, pero ¿cómo que sigue corriendo si aquí lo estás devolviendo? Ah, ay, pero que no me había dado cuenta. No, ¿por qué te vas a dar cuenta? Es que hay una técnica que se llama el salto del eje. Pero ¿y esa es cuál? Esa la vamos a ver en profundidad. Escala de intimidad, el espectro de los planos. Entonces aquí vemos un poco lo que es el tema de la emoción, de la acción y de lo que vamos a ver cómo construimos cada personaje. No puedo hacer un plano porque, a ver, ya hice un primer plano, vamos a hacer ahora un plano medio y luego sigue en orden de ascendente. No, 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 así no funciona la vida. La vida funciona es, ¿usted qué quiere transmitir? Ah, yo lo que quiero, entonces haga el plano de esa transmisión del conocimiento. Pero ¿y luego qué quieres transmitir? No, yo quiero, bueno, entonces, ¿cuál plano corresponde? A este otro, bueno. Mm, Evidentemente, son temas totalmente diferentes. Cada uno sabe qué es lo que hay y qué es lo que no hay. Lo mismo pasa con lo que les hablaba, la parte psicológica. ¿De qué forma yo estoy generando estabilidad de un personaje? Con el ángulo. ¿Cómo lo veo poderoso? Con el ángulo. ¿Cómo lo pongo vulnerable? Con el ángulo. ¿Cómo lo veo en tensión? Con el ángulo. ¿Cómo hago que se vea en tensión, temeroso, pero que luego saca el fuá que lleva adentro y se convierte en un superhéroe? Con la estructura narrativa, el movimiento, el ángulo y el plano secuencia. ¿Cómo así? Ya lo vamos a ver. Todo eso es lo que vamos a aprender, porque eso es lo que se llama lenguaje cinematográfico. Y eso no está ahí simple y llanamente por cómo ponemos un problema bien bravo para que los muchachos pierdan. Es que no pueden pasar rap, no, 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 tienen que perder, no, nada, todo lo contrario, se van a dar cuenta lo sencillo, lo simple. Esto es tan fácil como cuando nosotros aprendemos a caminar y luego lo hacemos de manera automática. Pero al principio uno se cae. Sí, claro, sus chichones, los berracos. Pero es que al principio casi que me voy contra el muro. Claro, es que uno es como borrachito. Pero cuando usted hoy por hoy debe de pensar, a menos de que tenga una condición especial, debe de pensar que el pie derecho tiene que dar un paso, luego pienso cómo le mando la orden al cerebro para que el otro paso, no, ya se hace de manera automática. Reitero, pero hay condiciones especiales que evidentemente ya es por la naturaleza, por la vida, que se salen de ese entorno. Pero ya uno cuando logra hacer algo lo hace automático y el lenguaje cinematográfico es lo más enriquecedor, lo más agradecido y lo más simple del mundo, pero lo más olvidado profesionalmente hablando. Ojo, profesionalmente hablando, porque cuando se es mediocre, cualquier avión me lleva al destino. Usted haga lo que quiera, que todo se le va a ver bien. Y ahí viene también una reflexión de la cual yo estoy un poco desprovisto. Mm, Existen, yo los denomino los comités de aplausos. Muchachos, yo se los digo de corazón, que si Dios nos da vida, salud y estamos juntos al final de la formación de ustedes y hay un proyecto final, yo no seré el típico instructor que les va a decir, uy, muchachos, qué belleza de trabajo, no la sacaron del estadio, que no, 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 yo no soy el de los elogios, yo soy el de las realidades y cuando el trabajo no está bien, les estoy haciendo un mal cuando les elogio algo que está totalmente fuera de técnica, fuera de contexto. Lo que está mal y si está mal hay que corregirlo. Entonces, en mí, se los digo de corazón, hoy no van a encontrar un instructor que los va a elogiar y les va a decir qué belleza de trabajo cuando el trabajo esté malo. Si el trabajo está malo, está malo. Y si hay que repetirlo, porque es de la única forma que aprendemos. Los obstáculos en la vida no son nada diferente a oportunidades de hacer mejor las cosas. El hecho de que ustedes, pero es que, ¿sabes cuánto me demoré haciendo la animación de este personaje? Sí, yo sé. Para que me digas que está mal, sí está malo, está malo.
y está malo, el personaje está espectacular, pero el movimiento que le estás dando al personaje está errado, y el punto de cámara que le pusiste al personaje está errado. ¿Y por qué? Porque simple y llanamente no tiene la técnica aplicada del lenguaje cinematográfico. Entonces, ¿qué es lo que nosotros tenemos que hacer? Aprendámosla a hacer y la vamos a hacer y se van a dar cuenta ustedes lo sencillo y lo satisfactorio que es desde el otro lado del charco empezar a ver los errores de la gente y empezar a ver cuánto hemos aprendido. Listo. Digamos que dentro de ese proceso hay algo que ha costado trabajo y es precisamente entender todo lo que tiene que ver con los movimientos de los personajes. Hasta una fotografía, ojo, una fotografía me genera movimiento a través de la técnica que yo le impregno a la fotografía. Y entonces ahí ustedes me dicen, ¿cómo voy a darle movimiento a una fotografía? Ahí sí estamos, pero fuera del tiesto. Entonces yo les digo a ustedes, claro que sí, a través del shooter, a través de la velocidad, a través del ISO, a través del, se me olvida ahorita, los pasos F, del diafragma, perdón, yo puedo empezar a generar intención de movimiento en la fotografía. Por eso es que ustedes ven unos barridos, por eso es que muchas veces uno ve unas imágenes que son una fotografía y se ven unos destellos luminosos. Esos destellos luminosos no es otro tema, sino que una técnica aplicada. Baja velocidad, a voluntad, sobre trípode, menor número en diafragma, mayor entrada de luz, tiempo de exposición al servicio del movimiento. Punto y se acabó. Y entonces uno dice, sí, señor. Ah, pero de ahí no falta un elemento. Sí, claro, el ISO. Entonces, ¿cómo es el grano que usted está produciendo para que sea ni tanto que queme el santo ni poco que no lo alumbre? Técnica, técnica, que es lo que nosotros vamos a hacer acá. Técnica. Con la técnica van a hacer magia y se convierten en personas profesionales con autoridad en el campo de la animación 3D. Y recuerden que hay un poder interesantísimo y tiene que ver con el conocimiento. Conozcan muy bien lo que están estudiando y se van a dar cuenta la diferencia que hay entre el desconocimiento y el conocimiento aplicado. Y eso se transforma en dinero. Eso se transforma evidentemente en contratos. Eso se transforma en autoridad y en seguridad al momento de hablar. Y eso se nota. Y ustedes lo van a notar cuando recorramos todo este tema del lenguaje cinematográfico. Digamos que de cierto modo, los movimientos, retomando un poco lo que nos decía ahorita Fausto, hay intangibles, claro, la sensación de miedo, claro, que la sensación de miedo yo la puedo, digamos, reflejar a través de la técnica mediante los planos, mediante un golpe de zoom, mediante un foco selectivo. Yo puedo hacer que el espectador se dé cuenta que lo que le estoy transmitiendo es terror, pero también puedo estar transmitiendo velocidad, furia, fuga, rapidez, claro, claro que lo puedo hacer, pero también puedo estar transmitiendo desvanecimiento, un mareo, o digamos una neurosis de un personaje sin poner un subtítulo. A continuación, el personaje animado entra en neurosis. Ah, claro, entonces yo también lo puedo hacer a través de la técnica. ¿Listo? Y para ir cerrando, hoy les recuerdo, estamos haciendo una introducción de lo que va a ser este viaje, que va a ser un poco extenso. Vamos a tener 10 encuentros, tenemos la posibilidad de estar juntos 9, 10 lunes, y que esperemos que todo se dé para que podamos estar bien, que no podamos faltar, pues que no faltemos a ninguno. Y si a alguno faltamos, espero poder cumplir con el compromiso exacto de que si por alguna condición, plataforma, lo que quiera que sea, un festivo se nos atraviesa por ahí, esa clase la reponemos, porque ya tengo toda la estructura cuadrada para que una clase que se pierdan, se van a atrasar.
Ah, no, ahí está la grabación, sí, pero hoy estamos haciendo solamente un recuento. No hay nada mejor en los encuentros sincrónicos que la posibilidad de abrir el micrófono y que profe, pero vení, no entendí esto. En la grabación a quien le pregunta. Y la idea es que de la próxima clase nosotros no podemos empezar a solucionar las dudas del anterior y del anterior, sino que esa clase que demos ese día quede totalmente clara. Que se nos puede olvidar, ah, no, tranquilos, ya eso se repasa. Usted tiene sus apuntes, usted tiene la grabación y se va a contextualizar. Pero que tiene dudas, vamos con todas. Y que pueden, no quiero decir con esto que no voy a responder dudas las próximas clases. No, claro que sí. Pero la idea es que no lo podemos tomar porque en esta no lo vimos, porque luego el tiempo va haciendo que se nos vayan olvidando algunos detalles. Y entonces, ustedes me preguntan algo, la próxima clase y entraríamos, digamos, en un proceso incoherente y de pronto a confundir lo que sigue, porque la una va a ser prerequisito de la otra de la otra, así sucesivamente hasta que terminemos el curso. Entonces, si ustedes tienen dudas hoy, que simplemente es un repaso, una generalidad de lo que vamos a construir, que va a ser un tema, se los digo, porque este tema a mí me apasiona y me profesionalicé, llevo casi 25 años estudiando el tema. Esto esto uno lo hace, pero lo tiene que poner en práctica. Y nosotros también, dentro de 8 días, vamos a hablar precisamente de cuál va a ser nuestro entregable. Nosotros vamos a hacer un video pitch, pero nosotros vamos a hacer un video pitch de un videojuego que ustedes van a crear. Vamos a planear una estructura de este entregable que va a ser uno, pero ojo, va a ser uno, como se dice, con todos los fierros, porque vamos a ver todo un curso completo de lenguaje cinematográfico. Estoy depositando, digámoslo, casi que mis años de experiencia al servicio de lo que podría ser perfectamente una carrera universitaria solamente de lenguaje cinematográfico aplicado a audiovisuales, fotografía, diseño gráfico, animación 3D y todo lo que tiene que ver con el campo del audiovisual. Entonces, veremos el cuento de la composición. Pero ¿cómo así que composición? Claro, es que ahorita hablábamos de la subjetividad de lo bello y de lo no tan bello, pero también estamos hablando de la posibilidad de entender que cuando hay unos puntos específicos, como los que son los de la ley de tercios, que son puntos de intersección, tienen una razón de ser, pero miren que hay unas líneas que van y que vienen, pero está Fibonacci, y entonces la pregunta es, ¿todo esto con qué se come? Ya vamos a ver qué vamos a hacer con cada elemento de estos. Y esto les va a facilitar a ustedes la vida a la hora de crear, porque van a crear realmente con una técnica aplicada muy bien establecida. Hay un cuento bien especial que en el cine quizás nosotros lo desconocemos, pero que cuando ustedes vayan a construir, digamos, una película animada, un proyecto animado, ustedes no arrancan construyendo si tiene como elementos del 1 al 20, entonces usted no va a construir, primero arrancamos con el 1, luego con el 2, luego con el 3. A lo mejor lo hacemos por escenas, a lo mejor lo hacemos por locaciones. Entonces ustedes tienen una película animada y tienen una escena en una casa interior, pero luego tienen otra escena, otro escenario afuera en el parque, pero luego tienen otro en un aeropuerto y entonces ustedes primero van y graban el 1, que es la casa, el 2, que es el aeropuerto, el 3, que es el parque, y entonces resulta que por allá al 15 vuelve y entra otra parte del aeropuerto. Entonces la pregunta es, espero a grabar todo y vuelvo y grabo de punto 15 el aeropuerto. No, uno graba en orden locativo. Y cuando hablamos de grabar en orden locativo, yo arranco hoy una producción cinematográfica y la arranco interior, casa, día. Y resulta que no terminamos de grabar porque casualmente empezó a llover y es con un solazo que nosotros tenemos en el guión, el tema. Y empezó a llover. Ay, entonces, ¿qué hacemos? No, mañana continuamos. Entonces vámonos a remitir al comercial que había hace unos años en Colombia, al Pin Pause. Todos los actores se quedan quietecitos donde están y mañana nos vemos, le vamos a pasar el alimento por sonda. ¿Sí? No.
Entonces ya todos los actores se van tranquilitos para su casa, se bañan, se cambian, dejaron el vestuario y al otro día tenemos que ir otra vez a la misma locación y continuar. Ay, entonces, ¿alguien se acuerda cómo estaba peinado? ¿Alguien se acuerda en qué parte de la baldosa estaba yo apoyando? ¿Alguien sabe cómo estaba el vaso? ¿El vaso estaba lleno o estaba vacío? ¿Alguien se acuerda si yo tenía un cigarrillo? ¿Alguien? Y entonces ahí viene un tema bien interesante que se llama el raccord, la continuidad. Y de eso vamos a aprender, porque ustedes también lo van a tener que hacer. Y entonces, hoy grabamos todo lo que tiene que ver o construimos y animamos todo lo que tiene que ver con la escenografía del parque. Pero mañana, la próxima semana, vamos a continuar con la de, y ahí el cuento es, vamos a entender que cuando estamos haciendo una producción, nosotros muchas veces no contamos con el tiempo suficiente y la continuidad es importante. Entonces, tengamos presente elementos como la iluminación, el tiempo, el espacio, la indumentaria, la utilería, la escenografía, etc., etc., para que se den cuenta que esto es un mundo. Esto es el mágico mundo. Mágico mundo. Pero entonces, ¿cómo vamos a hacer esto? ¿Cómo logro yo que la gente entienda que yo tengo afán? Entonces hay un tema que se llama el ritmo y esto viene en la parte de postproducción y esto tiene que ver con la cantidad de cortes, con la intensidad sonora, con la velocidad de la construcción del personaje al interior del plano, con la toma, con el movimiento de cámara, con el derrape, etc., etc. Todo eso me va a decir a mí, esto es cadente, o esto es de acción, esto es romántico, o esto es drama, esto es humor, o esto es simple y llanamente, ni tengo claro qué es. Eso es un error, yo no sé qué fue lo que hicieron ahí. Todo tiene una razón de ser. Y esa razón de ser tiene sí y solo sí una técnica. Una técnica. El ritmo está condicionado por las acciones internas, el movimiento de cámara y la frecuencia del corte. El arte está en el equilibrio y la pasión está en su creatividad, que sí y solo sí parte del conocimiento. Es esa creatividad la que va a salir a flote cuando el conocimiento me permite a mí explorar mundos desconocidos, pero los vamos a volver tangibles a través de mi producto para un espectador, que se los digo finalmente somos los más implacables. O díganme quién de ustedes cuando ha ido a cine no sale diciendo, no, qué película tan mala, pero vaya, hágala pues. Pero pero vaya, no, no. Entonces sale uno, se mata haciendo un personaje animado. No, era eso, pero hacerlo, movele al menos un dedo. Ven y mostrame cómo le mueves un dedo. Y entonces ahí es cuando uno dice, ah, no, sí, entonces venga, vamos con todo, pero con todo a través del conocimiento aplicado y la técnica. Bienvenido sea el conocimiento. La elipsis, claro, pero ¿cómo así? No, claro, entonces ustedes van a hacer una película de Benjamin Button. Ay, no, pero entonces tengo que esperar que pasen 45 años. Y voy grabando día a día el diario de Benjamin Button, 45. No, esa película dura hora y ay, ¿cómo hicieron? Entonces la otra técnica empieza a funcionar, la elipsis. ¿Cuáles son los elementos que me permiten a mí viajar en el tiempo sin ser incoherente? Entonces, ¿cómo es que en una película yo veo el bebé, pero luego a través de algo muy bien manejado, técnica, conocimiento aplicado, ya veo al bebé de 15 años? ¿Ve? Pero entonces, ¿cómo hicieron para que en esa novela yo viera a un personaje que luego era el hijo del mayordomo y terminó siendo el esposo dueño heredero? Ay, ¿eso en cuánto pasó? ¿En qué, cómo es el tiempo? ¿Y de qué forma yo puedo saltar coherentemente sin que el espectador se pierda en la historia para que ese personaje animado que ustedes tienen realmente me diga a mí, claro, excelente, se saltaron 35 años, pero de una manera magistral, claro. Pero se saltaron 5 minutos y no supo cómo contarlos. Qué error tan berraco. Y entonces dice uno, es verdad,
ni tanto para lo mucho, ni poco para lo tanto, cómo lograron hacer algo bien hecho. Técnica, lenguaje cinematográfico aplicado al servicio de un buen producto, de un producto profesional. Y aquí lo que ya en algún momento habíamos hablado, digamos que de cierto modo esto trae un inicio, un nudo, un clímax y un desenlace, ¿cierto? Y así mismo pasa en nuestro proceso. Para yo llegar a un producto final, evidentemente tengo que pasar por todos los elementos del lenguaje cinematográfico para transmitir lo que de manera intencional quiero que usted como espectador entienda. Si no entendió, algo está fallando en la técnica. Si me perdí, algo pasó, nos confundimos en algo, pero somos nosotros los encargados de que eso que estamos trabajando, eso que estamos construyendo, realmente nos ayude y nos ayude de buena forma a encontrar un producto que sea un producto, que la gente diga, ¿qué fue esto realmente? Pero no por, como lo decía ahorita, comité de aplausos. Es por la calidad que es evidente. Esto era lo que tenía preparado para ustedes hoy. Por lástima, la garganta ya empieza nuevamente a pasarme cuenta de cobro, pero nada que no, una buena bebidita no nos pueda ayudar. Invitación importante, por favor, démonos la oportunidad de estar en estos encuentros. Esto que vamos a ver, el lenguaje cinematográfico, para quien está aquí por pasión, para quien está aquí porque le gusta la animación 3D, para quien quiere aprender, para quien es abogado, médico, ingeniero, pero está construyendo otro elemento interesante en su vida a través de la animación 3D. Esto es una oportunidad de hacerlo de manera profesional. Y digamos que es la base de esa pirámide que ustedes deben de terminar construyendo. Les va a servir hoy, mañana y siempre. Y les va a generar una diferenciación como autoridad profesional en el campo de ustedes. De manera que les agradezco a todos quienes estuvieron acá. Me dejan saber cuando ya entremos puntualmente en cada elemento, si vamos rápido, si hoy nos devolvemos, si hay dudas. Pero por favor, nunca, pero nunca, que les quede suficientemente claro, nunca dejen de preguntarme porque es lo que más me gusta. Que queden todos suficientemente claros con cada uno de los elementos. Vamos a sacar de esto una evidencia. Esa evidencia seguramente ustedes ya se la podrán imaginar. Va a ser la evidencia, porque como vamos a dedicarle tanto tiempo que en realidad quisiera que fuera 20 veces más del número de clases, que fuera ojalá un año, 2 años a través de este proceso y que fuera ojalá práctico, teórico, práctico, que es lo que intentaré hacer durante el transcurso de esto. Mm, la idea es que podamos construir temas bien interesantes y que esa evidencia que nosotros vamos a hacer va a ser la evidencia de las evidencias, porque ahí, como vamos a ver todo lo que la estructura del lenguaje cinematográfico nos exige, el producto final va a tener algo importantísimo y es digamos, la concreción del conocimiento variado aplicado al servicio de un producto de no máximo 3 minutos. Entonces ahí dice uno, es decir, que el lenguaje cinematográfico y toda la estructura la vamos a aplicar ahí, claro, claro. Y por un elemento que esté malo, pues perdemos la evidencia. ¿Cómo así? Claro, vamos a hacer digamos, vamos a hacer un plato típico colombiano. ¿Qué quiere? No, pues hagamos entonces una bandeja paisa, hagamos lo que quiera. Pero resulta que vamos a hacer una bandeja paisa y el chicharrón está vinagre. El arroz tiene, ¿cómo es que se llama este animalito? Gorgojo. El frijol está viejo. El cilantro Entonces la pregunta es, con un elemento que esté malo, el plato va a saber maluco. Asimismo nos va a pasar en este producto final. Con un elemento que esté malo, mal aplicado al lenguaje cinematográfico, se van a dar cuenta que el producto final ya se sale de su propio eje. Pero eso no se los digo porque va a pasar, porque se van a dar cuenta que con todo el gusto, toda la pasión y todo el amor del mundo, vamos a dejar suficientemente claro cada elemento del lenguaje cinematográfico.
No sé si alguien tenga alguna pregunta y si no les agradezco el tiempo que han dispensado hoy. Voy a dejar la grabación también montada. Les voy a compartir las diapositivas y nos veríamos dentro de 8 días. Estoy muy contento de compartir este tema con ustedes porque es un tema neurálgicamente importante y necesario para el resto de sus vidas. Fausto, adelante. Voy con Fausto y Eh, luego con Jeremy. Gracias, profe. Una sugerencia antes de mi pregunta. Profe, si cuando de pronto cuando esté dando la charla, si podría ver de pronto así cuando termine temas, ver el chat, porque hay varios compañeros que levantan la mano y tal vez usted no los ve y quieren hacer algunas preguntas. No abren el micrófono, pero sí levantan la mano Qué y tal pena vez con usted no los ustedes. ve. No, claro, es que no los veo porque estoy ahí, pero te agradezco mucho, Fausto. Ante eso, de una vez te solicito, porfa, y lo he dicho siempre, si alguien tiene una pregunta, como no estoy viendo el chat, por favor, activan el micrófono y me interrumpen, no hay ningún problema. Si no tiene micrófono la persona, no lo puede hacer, por favor, que alguien, en este caso Fausto, vos, o puede ser Sergio o algún compañero, hacen lo mismo, por favor, interrumpen y me leen la pregunta y yo ya paro y si me toca ir a leer, lo leo, pero para que, por favor, no se quede nadie sin preguntar. Listo. Y agradezco tu sugerencia, Fausto. Ok, profe, ahora va como, es que estoy armando como una idea de lo que acaba de contarnos. La introducción se ve muy interesante, los temas también están muy interesantes para desarrollarlos más adelante. Estoy armando como una idea y entiendo ahorita que todos estos elementos que nosotros vamos a ver, que vimos así por encima, Sí. hablando de estos elementos que son composición, iluminación, sonido, que uno hace planos con cámaras, todo eso, entiendo que uno combinando todos esos elementos o haciéndolos interactuar como en un espacio, en un escenario, todo esto componen narrativas, ¿cierto? Ujú. ¿O estoy Sí. mal? No, hay una estructura narrativa que precisamente el insumo fundamental para ello es el lenguaje cinematográfico. Eso, todos estos elementos nos ayudan a componer estructuras narrativas, que son ya pues el cuento que vamos a ver más adelante, ¿cierto? No estoy mal, es como lo que entendí yo que vamos a hacer. Bueno, pero entonces, venga, para que lo dejemos suficientemente claro, el lenguaje cinematográfico es el que me va a permitir a mí entender los diferentes elementos que me permiten construir una historia, ¿cierto? Ahora, la estructura Ah, ok. narrativa, cómo lo cuento, cuál es el guión, cuál es el tono de ese personaje, cuál es el tipo del personaje, hace parte también de un conjunto que va a complementar el lenguaje cinematográfico. Pero desde la estructura narrativa como tal, va a haber unos elementos adicionales de comunicación que también juegan un papel importante y que creo que los habían visto con la profe Alejandra, ¿cierto? Pero No, desde no, la no, hago, comunicación. hago como, hago como, como la referencia a la última diapositiva que nos enseñó, que dice que es una narrativa que hace una narrativa audiovisual. Ah, sí, Y sí, en sí, algún pero momento, en algún momento habló también de una narrativa ambiental, algún momento lo dijo. ujú, Entonces me sí, refiero a eso, ¿cierto? ya, no, pero cuando nosotros hablamos de narrar, la narrativa es la audiovisual, es la forma en que yo puedo contarte algo a través de planos, ángulos, movimientos, enfoques, etc., etc. Y yo estoy contando, ¿cierto? Y cuando nosotros vamos a crear una estructura narrativa, es porque tenemos una cantidad de elementos que confluyen en eso para convertirlo en una novela, en un cortometraje, en una película animada, etc., etc. Ah, ok. Listo, para que no te confundas propiamente con el término narrativa, que confluye muchos elementos y conceptos alrededor de, pero en este caso, puntualmente el lenguaje cinematográfico sí es todo y más de lo que vamos a ver en todo este compendio. Ah, ok. Muchas gracias. Me parece muy interesante. Fausto, con mucho gusto. Gracias a vos. Vamos con Jeremy. Buenas noches, profe. Jeremy, Una buenas pregunta. noches, señor. Tenemos el caso de una producción de una serie, una película, live action, ¿verdad? Tenemos la limitante de un presupuesto para grabar en ciertas locaciones, ¿cierto? Tenemos Sí. esta limitante. Por eso se dice que se graba en orden de locaciones, ¿verdad? Para, pues, aprovechar el tiempo y no mover el equipo de un lado a otro. Pero entonces, en caso de una producción animada,
¿Las escenas se van animando en orden narrativo o también se animan en otro orden? No necesariamente, cada uno va a entrar en esa dinámica. Me tocó ver aprendices que arrancaban simplemente con el personaje y el personaje lo iban animando en las diferentes escenas, ¿cierto? En los diferentes espacios, en las diferentes locaciones, pero se iban con el personaje. Otros cogían simplemente la locación. La diferencia entre la animación y una película, un cortometraje o algo, es que de cierto modo, cuando ustedes están trabajando una locación animada, tiene una estructura ya muy bien trabajada, que luego lo que van a hacer es poder incorporar ese personaje y ya darle movimiento a la cámara, iluminación, texturas, etc, etc. Pero la idea es que normalmente lo que uno hace siempre es trabajarlo por locaciones, ¿cierto? Pero eso en el camino ustedes se van a ir dando cuenta. Hay antítesis a las reglas y a las normas. No sabemos cuál sea la que cada uno quiera utilizar, Jeremy. Sí, profe, muchas gracias. Con mucho gusto. Vamos con Sergio. Y no sé si Fausto volvió a levantar la mano. Profe, mi duda es sobre los planos y el sujeto. Ahí el sujeto está parado, sí señor, o sea, los detalles, pero él está parado. Un ejemplo, si yo quiero acostarlo o que esté sentado en una silla o que esté acompañado al lado de una mujer, ¿eso se puede o solamente tiene que estar parado y no lo puedo acostar ni ponerle en una silla o algo? Bueno, no, con respecto a lo que me estás preguntando, nosotros al momento de crear podemos poner de pie al personaje, lo podemos poner a correr, lo podemos acostar, lo podemos sentar. Lo que no sabemos es cuál va a ser el elemento de tu historia que le va a dar como un transcurso, ojo Fausto, narrativo a lo que vas a componer. Entonces, eso es decisión tuya de qué es lo que quieres que el personaje haga, siempre y cuando haya como alguna coherencia. Es decir, salió de la casa caminando, la esquina se encontró con una mujer, luego se fueron juntos para el parque, estaban abrazándose y se sentaron en la banca. No hay ningún problema, es tu creación. Y cada elemento desde que salió de la casa hasta que se sentó en el parque, tiene obviamente la técnica en el lenguaje cinematográfico. Ahí hay planos de acción, hay planos de emoción, hay planos de desplazamiento, hay ángulos, hay movimientos de cámara, hay puntos de equilibrio, hay una cantidad de aspectos que lo vamos a ir viendo durante las clases para que se den cuenta que todo eso que parece tan simple como que salió de la casa y fue y se sentó en el parque con la muchacha hasta que cerramos la película con él besándose, todo eso tiene una razón de ser a través de lo que además de lo que estamos viendo, estamos incorporando en cómo lo estamos mostrando. Y ahí está el secreto. O sea que Sergio sí hace parte de lo que deseas con el personaje y con lo que quieras implementar. Recuerden que les hablaba que acá tenemos, de cierto modo, un buffet. ¿Ustedes qué quieren coger del buffet para que ese plato quede bien espectacular, bien delicioso? Acá van a haber una cantidad de elementos. Y lo que les decía, no quiere decir que el elemento tiene que tener un orden, o sea, establecido. No, porque yo no sé cómo es la historia que Fausto va a contar, no sé cómo es la tuya, no sé cómo es la de Edwin, no sé cómo es la de Daniela. Cada uno tiene una historia diferente. Cada uno verá cómo cuenta su historia. Yo se los ejemplificaba en algún momento con Caperucita Roja. Si Caperucita Roja el cuento arranca del 1 al 10, yo veré si arranco con el 1, 2, 3 y luego me voy con el 7, 8 y luego vuelvo al 4, 5, 6 y luego el 9 y el 10. Y eso es lo que se llama in medio res, es decir, arranco por el medio, arranco por el final, arranco por el inicio. Y eso hace parte de cómo quiero yo transmitirle al espectador puntualmente la emoción. Yo quiero que se asuste primero, yo quiero que se inquiete primero, yo quiero que se alegre primero, yo qué es lo que quiero. Eso sí, si ni se asusta, ni se alegra, ni se inquieta, pues tenés un problema muy grave porque si no hay emoción, no hay nada de sustrato en esa creación.
Si yo lo que estoy construyendo no me produce rabia, no me produce alegría, no me produce tristeza, no me produce, entonces no estoy haciendo absolutamente nada. Y pónganse ustedes a pensar. Miren cualquier producción, de lo que quiera que sea, siempre va a haber o un héroe, un protagonista, un antagonista, o el villano, o el... Siempre tiene que haber algo con lo que el espectador se sienta identificado, quiera convertirse en ese personaje. Pero si no hay alegría, si no hay tristeza, si no hay nada, que por eso es que viene la clasificación de romántico, drama, terror, etc., etc. Si yo no tengo nada de eso, no tengo construcción. Hay un problema grandísimo. Simplemente tengo ahí un hilado de imágenes descontextualizadas, sin razón, sin son ni ton, como decían nuestros abuelos. ¿Queda claro, Sergio? Sí, señor, muchas gracias. Bueno, con mucho gusto. A todos les deseo una excelente noche. Muchísimas gracias por el tiempo y nos vemos entonces dentro de 8 días. Estaremos atentos para poder empezar a disfrutar, pero como se dice, en detalle cada uno de los elementos. Cuídense mucho y muchas gracias por todo. Una feliz noche. Buenas noches, profe. Con mucho gusto. Muchas gracias, profe. Hasta luego. Hasta luego. Noches, Una feliz noche. noches. Feliz noche. Muchas gracias, profe. Hasta luego. Con mucho gusto. Gracias a ustedes. Chao, Dani. Feliz noche. Muchas gracias.